¿Cómo está? Bienvenido a Temas del Día. Vamos de inmediato a ver qué tenemos preparado para usted en esta emisión, en nuestra pregunta del día, para que participe, para que se sume a ella. La vemos aquí en pantalla. Al conmemorarse el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez afirma que los logros del movimiento al socialismo con el liderazgo de Evo Morales fueron una mentira de 14 años. ¿Realmente la autoproclamada no los ve o no le conviene verlos? Opine. Y en otro orden, le informo que este miércoles quedó instalado en Caracas el Encuentro Mundial contra el Imperialismo, con la participación de más de 1000 delegados nacionales e internacionales de movimientos sociales y políticos que vienen a Venezuela bajo el lema Por la vida, la soberanía y la paz. Este es nuestro primer tema del día. Hoy están reunidos en Davos los gobiernos capitalistas del mundo. Hoy comienzan las reuniones, por allá están reunidos. Esos gobiernos que masacran pueblos, que bombardean pueblos, que asesinan, están reunidos allá. Y hoy estamos reunidos nosotros acá en la cuna de Bolívar, los pueblos, los movimientos sociales, los partidos políticos, los que no queremos guerra, los que queremos la paz. Como escuchamos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificó la voluntad de paz de los movimientos sociales y partidos políticos que participan en este encuentro. Por su parte, el director nacional del partido Baas de Siria, Muhsen Bilal, señaló que la presencia de estos partidos y movimientos sociales en Caracas es un gran avance en la defensa de la soberanía y en la lucha contra el imperialismo estadounidense. Nosotros sirios, con el apoyo actual y físico de los nuestros amigos y hermanos de Irán, de Rusia y de la forma total de la resistencia antiimperialista en el mundo, stiamo affrontando en forma directa, a nombre de todos los antiimperialistas en el mundo, incluido Venezuela, para decir a los imperialistas norteamericanos que no pasarán. Leonel Retamal, nuestro corresponsal en Caracas, nos tiene la ampliación de esta información. Te saludo, Leonel. Además tienes un entrevistado. Adelante. Sí, hola, ¿cómo están, compañeros? Estamos desde el Hotel Alba Caracas, aquí en la capital de Venezuela, donde han concurrido delegaciones de todo el mundo para participar de este encuentro mundial contra el imperialismo, un encuentro que es organizado por el Foro de Sao Paulo, que reúne a 50 países y a una centenar de organizaciones, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Están reunidos aquí para conversar y desarrollar estrategias en conjunto, en común, para enfrentar a Estados Unidos principalmente, pero para ver cómo van a trabajar los movimientos sociales ante los distintos estallidos que hay contra el neoliberalismo, por ejemplo, en América Latina, o lo que ocurre en Medio Oriente, en África, en el propio Estados Unidos. Estamos junto a Eliel Castillo, que nos va a comentar desde la Organización Indígena de Colombia cómo ven ellos esta organización que se está dando acá, de pueblos, de organizaciones, para hacer frente a la injerencia de Estados Unidos tanto en Venezuela como en Colombia, como en otros países del mundo. ¿Cómo lo ven ustedes desde los pueblos indígenas? Bueno, primero que todo agradecer la invitación a este importante espacio donde los pueblos indígenas tendremos también nuestra palabra, colocar palabra para que las luchas a nivel no solo de Colombia ni de Venezuela, sino también a nivel mundial se puedan escuchar. Es una lucha que hemos llevado por desde más de 500 años, pero que hoy es necesaria la unión y la articulación con otros sectores sociales. Es importante también resaltar que en este encuentro será una oportunidad para dar vida a una propuesta de la creación de la Organización Mundial para los Pueblos Originarios. Entonces, es importantísimo para nosotros participar en este espacio, levantar nuestra voz para que todos los países apoyen nuestra lucha, para que sepan no solo lo que pasa en Venezuela, sino que también conozcan la realidad de Colombia, donde a diario mueren líderes, donde a cada rato
pues los líderes son apresados, son criminalizados, donde la protesta social también se busca reprimirla para evitar que nosotros salgamos a exigir nuestros derechos territoriales. Justamente sobre eso vemos que en los últimos meses del año 2019 Colombia vivió intensas movilizaciones, ¿cierto? Y ya en los primeros días del año 2020 hay cerca de una veintena de líderes sociales que han sido asesinados. ¿Cómo lo viven? ¿Qué pueden hacer? En este momento la lucha indígena está bastante complicada porque nosotros hasta ahorita tenemos más de 30 pueblos en vía de extinción y aunque la Corte Interamericana ha sacado resoluciones en apoyo a estos pueblos, los pueblos que están siendo exterminados por la guerra interna que hay, las situaciones de la lucha indígena pues ha sido muy difícil. No solo la lucha indígena, sino también la lucha social. Hoy los sectores están unificados en el paro nacional, el cual saludo desde este espacio para que sigamos firmes, sigamos fuertes y sigamos dignos en esta lucha, porque es una lucha que busca transformar la sociedad colombiana en un país donde todos podamos tener oportunidades. Y los pueblos indígenas hoy, que somos garantía de vida para esa sociedad, pues seguimos nuestra lucha, la mantenemos y por supuesto unidos entre pueblos, unidos entre organizaciones. Perfecto, muchas gracias entonces por esta conversación junto a Telesur, delegado indígena de Colombia. Hay también pueblos de Venezuela, pueblos indígenas que están participando de este encuentro y que darán forma a lo que él ya anticipaba, esta coordinación mundial de pueblos indígenas que va a surgir o que se está trabajando en torno a este encuentro contra el imperialismo. Las palabras de inicio daban cuenta de una coordinación internacional y de una agenda de trabajo que ya se está pensando y planificando para el año 2020, de los distintos movimientos, partidos políticos que hacen parte de este encuentro y que estarán sesionando aquí en Caracas desde este miércoles 22 hasta el viernes 24 en la conformación de una plenaria final y una declaración de este encuentro mundial contra el imperialismo y específicamente contra las políticas de Estados Unidos contra Venezuela y el Medio Oriente y otros países del mundo. Adelante ustedes. Muchas gracias, Leonel. Y en este contexto, el integrante del secretariado del Partido Comunista de Cuba, Víctor Gaute, alertó sobre la intensificación de las agresiones del gobierno de Estados Unidos. Se ha intensificado la conducta agresiva del imperio norteamericano contra nuestra región. Como expresara el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, compañero Raúl Castro Ruz, durante el acto de proclamación de la nueva Constitución cubana, y cito, lo hacen en nombre de la doctrina Monroe, con un arrogante desprecio macartista hacia el socialismo, la libre determinación de los pueblos y los derechos soberanos de los países de la región. Fin de la cita. El presidente Donald Trump proclama la vigencia de la doctrina Monroe y apela al macartismo para preservar la dominación imperialista sobre los recursos naturales del continente. Recordamos nuestra pregunta del día. Al conmemorarse el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez afirma que los logros del movimiento al socialismo con el liderazgo de Evo Morales fueron una mentira de 14 años. ¿Realmente la autoproclamada no los ve o no le conviene verlos? Opine. Y nuestra imagen del día nos lleva a Corea del Sur. En la foto vemos operarios que desinfectan el área de aduanas del Aeropuerto Internacional de Incheon por el aumento de casos de infectados de coronavirus en Asia. Con esta imagen nos vamos a la pausa.
Estamos de regreso. Dos discursos diametralmente opuestos marcaron la jornada respecto a Bolivia. Mientras la autoproclamada Yanine Áñez calificó de una mentira de 14 años la estabilidad económica, Evo Morales advirtió que la meta golpista era acabar con las conquistas sociales. Organizaciones sociales marchan en rechazo al golpe y al racismo. En este contexto, conmemoran el Día del Estado Plurinacional. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Hermanas y hermanos de Bolivia, los jóvenes quizá no tengan memoria de cómo era Bolivia durante el neoliberalismo. Nuestro país era el más pobre y el más desigual de América del Sur. El agua, la electricidad, el gas, los aeropuertos, casi todo estaba privatizado. La riqueza boliviana era usada para enriquecer aún más a las empresas transnacionales y a la élite del país. Entonces, tú y yo, juntos empezamos nuestro camino hacia la construcción de una nueva Bolivia. Ese 22 de enero del 2006, con el pueblo en el gobierno, se vieron las primeras luces del alba después de la larga noche neoliberal. Vamos a enlazar con nuestro corresponsal Freddy Morales desde La Paz. Te saludo, Freddy. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada de conmemoración? Hola Luis, saludo desde la ciudad de La Paz. Bueno, hasta el momento no se ha producido ningún hecho irregular, no ha habido ningún incidente, pese a que, como hemos estado informando desde hace una semana, el gobierno de facto instruyó a las Fuerzas Armadas militarizar todo el país, fundamentalmente las principales capitales de departamento. Miles de militares fueron desplazados desde hace una semana junto a tanques, tanquetas y carros blindados de asalto. El gobierno de facto había señalado que esto era para impedir algunos actos de sediciosos. Ese fue el término que utilizaron las autoridades en función de gobierno. Hasta el momento no se ha producido ningún acto que pudiera alterar el orden contra todos los pronósticos del gobierno de facto. En Cochabamba se ha realizado el acto central de conmemoración de esta fecha muy importante, sobre todo para los pueblos indígenas y para los sectores populares del país, que fueron incorporados por la nueva Constitución Política del Estado a la sociedad boliviana. De modo que esta es la situación, hay normalidad, si se puede hablar de este modo, en todo el territorio boliviano, y en Cochabamba se produjo una multitudinaria concentración que rindió homenaje a esta fecha. Luis. Muchísimas gracias. Te saluda Rey desde los estudios de Caracas, Venezuela. Freddy, 1.000.000 de gracias por todo. Hasta la próxima. Vamos a comentarle que entre las consignas elevadas por los manifestantes destacan que el Día del Estado Plurinacional es oportuno para reclamar además el derecho de los bolivianos a ser gobernados por el presidente que eligieron. Mucha fuerza, hermanos, unificar, organizarnos, que ahora más que nunca, el 3 de mayo vamos a empezar a esa derecha fascista, a esa derecha racista, patriarcalista, ahora más que nunca estamos unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó al país andino por la efeméride. Lo dijo en Twitter: celebramos el Día del Estado Plurinacional de Bolivia, proyecto que reivindica la lucha por los derechos de nuestros pueblos originarios, víctimas hoy del fascismo. Más temprano que tarde, este sueño volverá hecho millones junto a nuestro jefe indio del sur. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este miércoles. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Aiza García. Hoy empezaron a escucharse los argumentos de apertura del juicio político contra Trump en el Senado, justo un mes después de que la Cámara Baja criticara al presidente Trump por presionar a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden. Muchas gracias, Aiza. Pasamos a Brasil. En Davos, el ministro de Economía, Guedes, justificó que las personas destruyeran la naturaleza para comer. En Minas Gerais, 350 afectados por los crímenes socioambientales de Vale, en Mariana y Brumadinho, siguen su marcha de 6 días para exigir justicia.
¿Qué come la minera? Se pregunta Nacho Lemos. Avanzamos. André Vieira, también desde Brasil. Brumadinho un ano es la etiqueta, o sea, Brumadinho un año. Avanza en Minas Gerais la marcha de los afectados por represas que exigen justicia para el colapso de una represa de la empresa Vale que dejó 272 muertos en enero de 2019. Un año después, nadie fue condenado. Al Paraguay nos vamos a continuación. Osvaldo Sayas, presidente del Paraguay, contrae dengue en medio de la epidemia que vive el país. Vamos a escuchar. Mazzoleni confirmó hoy que el presidente Mario Abdo Benítez tiene dengue. Esto en el marco de una epidemia que se da en todo el país y que registra alrededor de 2.000 casos sospechosos de la enfermedad por día. Paraguay en todas las regiones sanitarias cuenta con esta enfermedad que es transmitida a través del mosquito Aedes aegypti y que su principal combate, según explicaban autoridades sanitarias, se da a través de la prevención y la limpieza de criaderos. Por otro lado, en los recorridos que nosotros realizábamos para ver cómo se encuentran los servicios públicos del país, estos a simple vista están realmente abarrotados, llenos de gente. Son cientos las personas que llegan todos los días a los servicios de salud para atenderse en esta que es una de las epidemias más grandes de los últimos años. Recordemos que en el año 2013 se había dado una epidemia de dengue que acabó con la vida de 252 personas según datos oficiales. En el marco de esta epidemia, la noticia hoy es que el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, también se enfermó de dengue. Las autoridades sanitarias anunciaron que estarán contratando más personal de salud para atender en los servicios. Además, en el Congreso de Paraguay se había planteado que era necesaria una declaración de emergencia ante esta que es una epidemia que afecta a los 17 departamentos del país prácticamente. Gracias a Osvaldo por ese reporte. Siria y Shanwanus, los terroristas atacan con morteros y cohetes la ciudad de Alepo, causan la muerte de un niño y 2 mujeres y la herida de varios civiles, y el ejército sirio responde con bombardeos de artillería contra sus escondites al noroeste de Alepo. Avanzamos a China. El gobierno de China, nos dice Iramsi Peraza, continúa trabajando para frenar el brote de la denominada neumonía de Wuhan, que afecta el país y que ha dejado al menos 9 muertos y más de 400 personas infectadas, el llamado coronavirus. En nuestro tema en desarrollo le hablamos de la caravana migrante que prosigue por naciones de Centroamérica. Al menos 120 hondureños fueron trasladados a su país en 3 autobuses desde la ciudad de Tecunumán. Los medios fueron facilitados por el gobierno de Guatemala en coordinación con la ONU, luego de que los civiles solicitaran asistencia de las autoridades para regresar a su nación de origen. Mientras el gobierno mexicano reafirma su disposición para garantizar la seguridad e integridad de las caravanas de migrantes. Hugo Vera nos actualiza en el siguiente reporte. Hugo. Muy buenas tardes, compañeros. Yo me encuentro aquí en el puente internacional Roberto Robles. Eso es el puente donde se encuentra el punto fronterizo entre Guatemala y México. Este punto se mantiene cerrado debido a la contingencia que ha ocurrido con los migrantes en los últimos días cuando la caravana trató de atravesar ese territorio mexicano por este río que cruza el puente. Aquí estoy hablando con algunos de los migrantes que se encuentran apostados, no son muchos, pero unas decenas de ellos que me comentaban sobre su deseo de que México cambie de idea y les permita en algunos casos el paso hacia los Estados Unidos, pero también algunas personas que nos comentan el deseo de aceptar esa oferta que hacía México de brindarles trabajo y una regularización de su situación para poder llevarles algún sustento a sus familias. Son personas que han dejado a la familia atrás, son personas que no quieren volver a su país de origen porque han pasado trabajo, porque sienten que en su país de origen el salario no da, no hay empleo, no hay buenos salarios, no hay seguridad y tampoco hay esperanza. Recordemos que desde el día de ayer se ha comenzado con las repatriaciones de algunos de los miembros de esta caravana. En la noche de ayer el gobierno guatemalteco puso a disposición 3 buses, en esos buses se fueron 110 personas, se sumarían a las personas que ya México ayudó, asistió para retornar a su lugar de origen. En la casa del migrante, donde hay 400 personas, parte de ella o gran parte de ella, me señalan algunas autoridades, se encuentran registradas para ya regresar a su país de origen. Algunos van a optar por eso, el retorno a sus países, sin embargo otros, un grupo
mantiene ese planteamiento de solicitar al gobierno mexicano ese cruce hacia la frontera, y otro grupo buscará entonces en suelo mexicano tratar de regularizar su situación, aceptar esa oferta de empleo y pues continuar con eso para poder dar sostenimiento, dar sustento a sus familias. Nosotros nos estamos moviendo a lo largo de los diferentes puntos de importancia para la migración en esta ciudad de Tecunumán, en Guatemala, y estaremos trayéndoles más adelante más información. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos entonces a ver la pregunta Twitter, la refrescamos y revisamos también respuestas. Aquí estaba la pregunta. Al conmemorarse el día del Estado Plurinacional de Bolivia, Yanine Áñez afirma que los logros del movimiento del socialismo, con el liderazgo de Evo Morales, fueron una mentira de 14 años. ¿Realmente la autoproclamada no los ve o no le conviene verlos? Vamos a ver qué nos han respondido. Por ejemplo, Edith, lo que sucede es que a la autoproclamada y a los golpistas fascistas racistas les duele y quieren ocultar los grandes logros del MAS con la brillante gestión de Evo, pero la mayoría del pueblo boliviano beneficiado los valora y el mundo los reconoce. Otra respuesta la vemos de parte de Viejo Jedi. Es muy interesante esta respuesta. Escuche, soy chileno, hijo de boliviana. Viajo a Bolivia desde que tengo memoria. Siempre vi una Bolivia sumida en la pobreza, los campesinos tratados como esclavos, el clasismo irritante. Mi familia es de la clase alta y solo vi cambios con Evo, una clase baja y media más empoderada. Muchas gracias por su participación. Tercera respuesta. O Carreras dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Solo en 14 años no hubo ningún golpe de Estado hasta que llegó ella con los militares corruptos. Muchísimas gracias. Nos quedaba esta, la de Camarada, ¿no? No quieren ver, se hacen a los ciegos e idiotas. 8 respuestas me acaba de contar producción que tenemos. Genial. Bueno, pues esta es la cuarta, vamos a la quinta. Libélula, la autoproclamada de Bolivia es siamesa con el autoproclamado de Venezuela. Son 2 idiotas útiles de los gringos, dice Libélula. Otra más, Igar Zabal dice, no le conviene verlos. Ella depende de las monedas del imperio, los medios y el poder oscuro. Gracias también por participar. Bárbara, a Yanine Áñez, la golpista, no le conviene hablar de los logros de Evo Morales en 14 años porque lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado gestionado por la OEA junto a los militares y policías de su gobierno. Y por último, esta de José Carlos. Áñez representa a aquellos que hundieron la cultura indígena. Evo la rescató. La miopía no es casual. Muchas gracias a todos y todas por participar en nuestra pregunta del día. Altísima participación la de hoy. Vamos justamente a despedir con imágenes que nos llegan desde Argentina, donde se encuentra el presidente Evo Morales, un acto en conmemoración por el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí tenemos ese acto político-cultural. Con estas imágenes despedimos por hoy. Muchas gracias, agradecemos un fuerte aplauso a la presentación de Rubén Patagonia. Muchas gracias. Fuerza Latinoamérica, fuerza al pueblo mapuche que resiste y que defiende el territorio, que defiende la semilla, que defiende la soberanía. Marichihueo. Gracias. Chaltumay. Compañeros, llegamos